todas. A nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, a través del órgano académico de este instituto, el Instituto de Estudios en Derechos Humanos le da la más cordial bienvenida a este espacio. El día de hoy, dentro de la jornada conmemorativa al 15º aniversario de este Instituto de Estudios en Derechos Humanos, se impartirá la videoconferencia titulada Derechos Humanos de las Personas Migrantes, la cual estará a cargo de la ponente doctorante Selma Viridiana Faudel González, de quien me permitiré leer su síntesis curricular. Actualmente labora en el Instituto de Estudios en Derechos Humanos, órgano adscrito a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche en la coordinación de capacitación y divulgación de los derechos humanos. A la par, ejerce como docente de múltiples asignaturas en la licenciatura de Diseño Gráfico e Informática de la Universidad Guadalupe Victoria, especialista en marketing estratégico, análisis y segmentación de mercados, diestra en gestión y desarrollo de proyectos, cuenta con una licenciatura como diseñador industrial por la Universidad Europea de Madrid, una maestría en marketing por la Universidad de las Américas de Puebla y egresada del doctorado en Derechos Humanos, Justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin más preámbulo, le damos el uso de la voz a la doctorante Selma. Hola, muy buenos días. Gracias por estar en este espacio con nosotros. El día de hoy vamos a estar abordando el tema de las personas migrantes y sus derechos humanos. Pienso de manera muy particular que en definitiva este es algo bastante importante porque realmente no nos damos cuenta de la magnitud de esta problemática, ¿no? Es algo que tenemos bastante ignorado y es porque no le damos la atención necesaria, ya que es un tema bastante complicado, ¿no? No solamente es cuestión de unas personas que van de un lugar a otro, sino que espero que con esta plática el día de hoy podamos tener como que un bagaje mucho más amplio de lo que realmente pues compete. Entonces me voy a permitir comenzar con pues derechos humanos de las personas migrantes, ¿no? Y para empezar, qué es el fenómeno de la migración? Bueno, como seres humanos siempre hemos tenido el comportamiento de ser migrantes, movernos de un lugar a otro. Y esto no es solamente algo desencadenado por el capitalismo, sino que es el resultado definitivamente de las pobres políticas de repartición de bienes, de seguridad social y de carencia de Estado de Derecho que en su mayoría muchos países no pueden contemplar, ¿no? Y no solamente estoy hablando de países en vías de desarrollo, sino también países de primer mundo. Claro ejemplo de esto es nuestro vecino del norte. La migración es un tema bastante añejo que no solamente afecta grupos sociales humanos, sino también culturas, idiomas, tradiciones, idiosincrasias. Quizás la mayoría de nosotros en algún punto ha sido migrante. Eh, Desde la antigüedad estamos en constante tránsito, ¿no? Entonces, no solamente nos desplazamos en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo, sino también mejora del desarrollo de la familia, oportunidades económicas, por estudios, etcétera, ¿no? Entonces, también lo hemos visto, otros se van simplemente para escapar de conflictos armados, de persecuciones, de terrorismo, de violaciones o de abusos a su integridad y a sus derechos. Algunos lo hacen debido a los efectos adversos inclusive del cambio climático. De hecho, aquí en México ya se puede ver cómo está asociado la temática de la falta de agua con respecto a la movilidad de las personas. También los desastres naturales y por supuesto otros factores ambientales, ¿no? Entonces,
Actualmente, millones de personas viven en un país distinto a su país de origen. Estamos hablando que cerca de 272 millones de personas a nivel mundial, casi 300, y de hecho este año todavía, 2021, no han salido la cantidad pues real de migrantes que tenemos a nivel internacional. Entonces, les voy a hablar primero, para introducirnos al tema, de unas definiciones básicas que serían migrante, inmigrante, transmigrante y refugiado. Estas son las que vamos a abordar el día de hoy. También migrante en situación de vulnerabilidad y lo que es una definición de frontera. De hecho, hay muchísimas más definiciones que podríamos estar hablando, pero estas son las principales que nos atañen. Entonces, ¿quién es un migrante? La Organización Internacional para las Migraciones define al migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o nacional dentro de un país fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente de la situación que sea, ¿no? Esto puede ser por su situación jurídica, por un carácter de voluntario o porque pues necesita otras oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces es un término bastante genérico. De hecho, en el derecho internacional no se encuentra definido de una forma pues como tal. Entonces podríamos decir que el migrante es aquel que se traslada de su país de origen a otro país de origen. ¿Esto quiere decir que inmigrante y transmigrante es lo mismo? En realidad, no, porque inmigrante es tanto desde la perspectiva del país de llegada, pero normalmente este concepto se utiliza cuando hablamos de personas que se desplazan dentro de su mismo país a una diferente zona. Es decir, yo, Selma, me voy a Baja California, ¿no? Entonces soy inmigrante porque me encuentro dentro del mismo país. En cambio, el término transmigrante significa, pues cuando, de acuerdo a la Ley General de Población, dice que es aquella persona extranjera que se encuentra de tránsito en otro país. Esto quiere decir, y que no va a permanecer por más de 30 días, ¿no? O sea que personas que pasan, por ejemplo, personas del Centro y Suramérica que pasan por México, que quieren llegar a los Estados Unidos, ahí les podríamos dar la condición de transmigrante porque no están planeando quedarse en México. Eso es un ejemplo. Otra condición que necesitamos saber, refugiado. Y esto, pues como su nombre lo dice, ¿no? O sea, personas que debido a persecuciones, a fundados temores o por motivos de raza, religión, nacionalidad, etcétera, necesitan quedarse fuera de su país de origen para preservar pues su integridad física, moral, psicológica, etcétera. Entonces, pues bueno, esta es en sí la definición de lo que podríamos decir a grosso modo de refugiado. Ahora bien, migrante en situación de vulnerabilidad son aquellos que no pueden gozar de manera efectiva de sus derechos humanos. Son aquellos que corren un mayor riesgo de sufrir violaciones y abusos y que por consiguiente tienen derecho a reclamar una mayor protección a sus garantías de derechos, ¿no? Y pues bueno, espero que con esto, de manera muy rápida, podamos hacer esta diferencia entre migrante, inmigrante, refugiado y migrante en situación de vulnerabilidad. Eh, pues bueno, y por último, me gustaría abarcar esta parte de una definición corta de qué es una frontera. Muchas veces hablan de que las fronteras son zonas limítrofes que se utilizan no solamente para delimitar un espacio de tierra, sino también son barreras, ¿no? Aquí les puedo mostrar esta fotografía. No estoy intentando ser sensacionalista, es que la realidad de la migración hoy en día a nivel internacional no es solamente considerar que
Podemos nosotros ser migrantes en un momento que me subo en un autobús o que me subo a un barco o que me subo a un avión y me voy de viaje a otro país, sí, pero también la realidad de la mayoría de la población es que las situaciones de migración se dan de esta manera irregular, de esta manera forzada. En esta fotografía podemos apreciar lo que son personas migrantes arriba de la bestia, ¿no? Así se le dice a este tren que cruza gran parte de extensión territorial, de hecho cruza varios países llevando carga de materia, de objetos de comercio. ¿Y cuál es el problema? El problema es que muchísimas personas al día mueren por caídas de este tren, se accidentan, son desmembrados, etcétera, ¿no? O sea, son situaciones de terror, situaciones sumamente tristes, pero sobre todo situaciones que si nosotros nos concentráramos en mejorar las políticas públicas y los mecanismos de protección a estas personas, no se verían en la necesidad de tener que realizar estas acciones que atentan contra su vida, contra sus familias y contra muchas otras situaciones. Entonces, en definitiva, las fronteras son espacios complejos, eh, suelen tener eh, carácter cambiante, pero sobre todo es necesario que nosotros pongamos también de nuestra parte para poder visibilizar estos grupos que día a día cruzan de manera tan peligrosa estas zonas. Entonces, ¿cuáles son las principales causas de la migración? Ya hemos dicho que también ya se puede observar la relación del cambio climático y los estados secos de México y la necesidad de las personas de desplazarse, tanto porque pues el agua es vida, lo sabemos, pero no solamente esto, sino que el agua también representa que fábricas puedan trabajar, que las condiciones de vida sean adecuadas, ¿no? Entonces, ya se ha visto que en la zona centro y norte del país, que se está quedando totalmente seca estas partes, las personas están migrando no solamente a otros países, sino a otras zonas dentro del mismo país. Entonces, pues tenemos también que con los intentos de eludir los controles de fronteras, tanto en Centroamérica y de México, el tráfico de migrantes es otra característica importante en esta zona. Y a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, las redes de traficantes también son un sector sumamente lucrativo. Esto quiere decir que son supervisados por delincuencia internacional. Por eso hablar de migración no es un tema muy sencillo porque compete no solamente a lo que es secretarías de gobierno, relaciones exteriores, etcétera, y otra serie de organizaciones no gubernamentales, sino también de índole internacional y también estamos hablando, como yo les decía, de crimen organizado. Entonces, desgraciadamente, los migrantes recurren a los servicios muchas veces de traficantes porque no cumplen con todas las especificaciones o los estándares que se les piden, tanto de visado o de papeles regulares para poder ingresar a los países. Tal parece ser que las barreras no son solamente físicas, sino también son barreras de cultura, son barreras mentales que se han autoimpuesto y se ven y son palpables en las políticas públicas de estos países al momento de que nosotros podemos hacer el registro para que las personas ya sea entren o salgan del país, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente los migrantes son víctimas de sobornos, de extorsión, de secuestros colectivos. De hecho, hay una gran tasa de violación no solo a mujeres, sino también a hombres durante pues, su trayecto. Están los casos de ejecución, ya no se diga la agresión física porque ya está implícita, tortura y la desaparición forzada, tanto en su mayoría de mujeres y niños, ¿no? Entonces, esto está ocurriendo especialmente en México, donde según los informes de algunas redes de traficantes, eh, pues son gestionadas no solamente por personas de nuestro país, sino también es una gran red que va y que abarca todo lo que es
básicamente nuestro continente, ¿no? Entonces, pues bueno, principales causas, regresando a esta parte, políticas públicas, causas culturales, causas socioeconómicas, causas familiares, eh, causas bélicas y otros conflictos internacionales, catástrofes generalizadas, efectos de la migración en el país de origen y efectos de migración en los países de destino. Entonces, pues bueno, ¿quiénes migran? Y ustedes se preguntarán, no, es que solamente migran los hombres. Esto era un fenómeno que se veía hace 20, 30 años en algunas de las localidades del centro del país. Se les llama, se les llama que quedaban pueblos fantasmas, porque hay pueblos donde solamente habían mujeres y niños, y nada más. Pero no había hombres, ¿por qué? Porque todos habían ido a trabajar, como le decimos comúnmente, al otro lado. Pero en realidad, actualmente migran hombres, migran mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores. Entonces, no hay una edad para la migración. Es, es como diría, ¿no? La muerte no contempla edad, pues la migración tampoco. Desafortunadamente, esto es necesidad. Entonces, pues bueno, parte de algo que me gustaría también comentarle es sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Yo no sé si ustedes han escuchado esto, pero la ONU desde varios años atrás adoptaron un conjunto de objetivos globales que se supone son para poder erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para que todos, como parte de un gran tejido social, pues podamos hacer frente a estos problemas que atañen de manera global, ¿no? Y entonces a esto se le llama Agenda de Desarrollo Sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que se deben alcanzar o se vislumbraba alcanzarse en los próximos, desde el 2015 está esto, entonces en los próximos 15 años. Actualmente, si ustedes buscan en internet, lo pueden encontrar como la Agenda 2030. Y pues bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible dice que para que podamos alcanzarlos, tienen que formar parte de esto los gobiernos, el sector privado, la sociedad perfil y usted y yo, básicamente. ¿Qué tienen que ver los migrantes con los objetivos del desarrollo sostenible? Tienen mucho que ver porque significa que están contemplados dentro de todos los sectores que se necesitan desarrollar. Esto quiere decir que se reconoce por primera vez de una manera mundial que la contribución de la migración para el desarrollo sostenible, ¿no? 11 de los 17 objetivos que vemos aquí, que son el fin de la pobreza, brindar educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, los vemos plasmados de una manera muy sencilla, pero detrás de cada uno hay una serie de pautas y situaciones que se tienen que resolver para poder llegar a estas metas. De hecho, el presidente de la ONU comenta que si uno solo no se desarrolla correctamente, no se pueden cumplir los demás. Todos van de la mano, todos van ligados como una gran cadenita. Entonces, en definitiva, ya les había dicho, ¿no? Que 11 de los 17 objetivos del desarrollo sostenible, pues contienen metas e indicadores que son específicos o que también atañen a lo que es la migración. Entonces, creo que hay uno que dice que es justamente facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura, sobre todo regular y responsable de las personas, incluso mediante la aplicación eh, de políticas migratorias planificadas, porque desgraciadamente eso es lo que nos hace falta, ¿no? Y sobre todo que estén bien gestionadas. Ahora bien, les muestro este logotipo. En realidad, no es porque a mí me encante, pero este es el organismo internacional
de Migración, la OIM. ¿Y desde cuándo existe? Pues bueno, para que se den una idea, desde el 1950, 51, ya estaba este organismo, ya existía y es la principal organización intergubernamental en el ámbito de migración. ¿Y por qué es importante y por qué se lo señalo? Bueno, muchas veces no tenemos idea de cómo van los indicadores de migración, escuchamos estadísticas pues en las noticias, en internet, en las redes, en Facebook, pero no tenemos una idea real de qué tan importante es este tema, ¿no? Entonces, si nosotros entramos un momentito a esa organización, podemos ver que hay una estadística bastante bien, bueno, con esfuerzos monumentales, pero tienen una estadística muy bien organizada. De hecho, les voy a comentar algo hablando de estadística. Desgraciadamente, México, a nivel Latinoamérica, es el país que menos invierte en realizar estadística. ¿Saben qué significa el hecho de que no invierta México en realizar estadística? Significa que no puede conocer realmente los problemas que atañen a su sociedad. Entonces, si tú no conoces de qué padeces o cuál es la enfermedad, no puedes diseñar correctas estrategias públicas. Inclusive Colombia dedica muchísimo más financiamiento a la elaboración de estadística que nosotros. Realmente, de todos los países de América Latina, México es el que está por debajo de todos en el destino de dinero para realizar estadística, a ese nivel de gravedad. No es que quiera desanimarlos, es que tenemos que estar conscientes de las faltantes que podemos mejorar. Entonces, regresando a la parte de esta organización internacional, pues básicamente consiste también, o una de sus labores, es cerciorarse de que se dé una correcta gestión ordenada y humana de la migración. Y pues obviamente promover la cooperación internacional entre países es una de sus metas. También ayuda a dar soluciones prácticas y tratar de mejorar sugerencias para mecanismos de protección. Y sobre todo la asistencia humanitaria, que muchas veces vamos a ver más adelante que los organismos no gubernamentales son los que apoyan de manera más directa a esta población migrante. Otros organismos que podemos ver aparte de la organización de la OIM, pues bueno, tenemos también aquí en México, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos también trata sobre estos temas. También está la ACNUR, que es una organización internacional, que básicamente es una agencia de la ONU para los refugiados, pero la ACNUR pues también tiene una sede en México. Está el grupo Crisis, Mercosur. Mercosur básicamente es la unión de 5 países, que entre ellos está Brasil, Bolivia, Paraguay, etcétera. ¿Y qué es lo interesante? Bueno, ellos tienen políticas de fronteras abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Que entre estos 5 países de América del Sur, las personas diariamente atraviesan las fronteras sin necesidad de tanto papeleo por motivos de pues tratados de libre comercio. Esto no solamente beneficia a los países en cuestiones económicas e intercambio de materia prima y de productos, etcétera, sino también enriquece de manera cultural, ¿no? Y esto es algo que pareciera el sueño bolivariano, pero en versión de tratados internacionales, y es que efectivamente ya lleva bastantes años en funcionamiento el Mercosur. Otra organización que también vela pues por los migrantes es la CONAPRED, y tenemos por último el que dice Migration Data Portal. ¿Por qué lo he puesto en esta diapositiva? Porque apenas tiene menos de 2 años que existe este portal. De hecho, en el último año, en plena pandemia, se ha actualizado de manera significativa
Y yo se los recomiendo porque ahí pueden encontrar una estadística sumamente elaborada con una cantidad masiva de indicadores, pero indicadores a amplio espectro y también de manera muy minuciosa, que realmente si alguien está haciendo una investigación de eso, en definitiva tienen que revisarlo porque tiene información que no se va a encontrar en otro lado, ¿no? Y aparte se está actualizando día a día. Entonces, aquí les dejo algunos de estos organismos internacionales que pues velan por mejorar las políticas públicas y la situación tanto de migrantes como de refugiados. Entonces, pues pasando a otra situación, aquí les muestro parte del reporte mundial de migración del- de la OIM. Y pues bueno, pueden ver que del año 2000 al año 2020 la migración ha aumentado, ¿no? Estos datos estamos hablando de migración regular, de migración que se ha podido pasar por una estadística. Pero si nosotros nos pusiéramos a considerar toda la migración irregular, que es la mayoría, yo pienso que podríamos inclusive duplicar esta cifra, ¿no? Estamos hablando que el número de migrantes internacionales en 2020 alcanzó los 272 millones en todo el mundo. Y también el 48% de esta tasa son mujeres, cuando antes normalmente pues no se veía tanto este sector. Yo estoy hablando de los últimos 10 años. Ahora bien, otra situación interesante. Eh, para el año 2000, según la proporción estimada de población mundial que es migrante era del 2,8%. Actualmente se estima que sea menos de un 4%. Estamos hablando que de esta proporción, de estos 272 millones, la mitad casi son mujeres, tenemos hombres. De toda esta estadística, no nos olvidemos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? De los menores de edad. Estamos hablando que son cerca del 14-15%. Suena bajo, pero si lo llevamos a los 272 millones de personas, estamos hablando que casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes se enfrentan a estas situaciones de marginación, de peligro. Y bueno, aquí también podemos observar el número de refugiados, el número de personas desplazadas de manera intermitente, los que son apátridas, etcétera. Estamos hablando que de refugiados son casi 30 millones. 30 millones de personas. Y no me tengo que hablar de los refugiados de Siria, no tengo que ver no, solamente las noticias y ver el periódico amarillista, ¿no? Sino también la situación que se presenta aquí dentro de nuestro país a la vuelta de la esquina. Lo vivimos en un día a día, pero lo tenemos totalmente invisibilizado. ¿Por qué? Porque se ha colocado al migrante como, no lo quiero ver, ay, pobrecito, no lo quiero ver y está mal. Y no solamente las personas que entran al país de manera irregular están sufriendo esta situación, sino también yo me refiero a pobres políticas públicas porque en realidad hay personas que entran al país de manera regular y no pueden gozar de servicios básicos, como por ejemplo el acceso a la educación, el acceso a la salud e inclusive situaciones que me han contado migrantes, ¿no? Se me venció mi pasaporte, pero resulta que yo tengo condición de refugiado. Se supone que soy un migrante regular, pero las autoridades no me dejan eh, renovar mi documentación. No hay ninguna faltante, es que mi documentación, por la situación en que se encuentra en guerra mi país, ya no existen mis documentos, ¿no? Entonces, ahí hay que mejorar las políticas para que estas personas puedan acceder a sus servicios y derechos básicos. Ahora bien, eh, aquí les pongo esta pequeña tabla, sé que está en inglés, pero básicamente podemos ver la que de 1995 hasta antes del 2020, la forma en la que ha incrementado la migración, al menos la migración de manera registrada.
pero es muchísimo. Estos datos son en comparación a la población mundial. Parecen pocos datos, pero en realidad, si nos ponemos a pensar la cantidad de gente, el intercambio cultural es masivo. Y si se dan cuenta, esto va de la mano con las políticas de apertura de pues las fronteras, ¿no? Si recuerdan, México firma en 1989, empieza a firmar lo que son los tratados internacionales de libre comercio, el famoso TLC-CAN, y a partir de esto abandonamos nuestra política de proteccionismo económico y tenemos esta apertura a la globalización. Esto no solamente nosotros lo vemos reflejado en nuestro día a día con nuestra ropa, con el acceso a nuestros servicios, al Wi-Fi, al Internet, a los celulares, sino también repercute directamente en la movilidad de las personas. Esto es también migración. Entonces, todo va de la mano, nada se deja de lado, todo es parte del mismo tejido social. Entonces, como les decía, aquí pueden observar de manera más gráfica el rango de edades, que yo les decía que la migración no perdona al igual que la muerte, ¿no? Va desde los 0 años, porque inclusive migran mujeres embarazadas. Hay situaciones de mujeres embarazadas que son violadas día a día cruzando la frontera de manera irregular, y ahí estamos hablando de otra clase también de crimen. Entonces, desde los 0 años hasta, aquí dice 74, pero en realidad hay casos de personas de hasta 80 años migrando de forma regular e irregular. Y aquí hay un estimado, les digo, de lo que se ha podido registrar de estos migrantes, ¿no? El 48% mujeres, el 52% hombres, y la mayoría de los migrantes, por supuesto, se encuentran, más del 70% están en edad productiva. Y estamos hablando que son personas de 20 a 64 años de edad. Porque ahora la edad productiva no es de 20 a 40 años, no es de 20 a 50 años. La edad productiva se ha incrementado al mismo tiempo que pues nuestra esperanza de vida, ¿no? Entonces, es de 20 a 64 años. Otra situación que les quiero presentar con esta parte, no solamente migran, porque se tiene un prejuicio de que migran las personas que no tienen oportunidades laborales, que no tienen estudios, que son analfabetas, migran personas que vivan en situaciones paupérrimas, no, migran personas también que tienen un alto grado de profesionalización, de estudios, y este es el caso, por ejemplo, de los migrantes venezolanos. Los migrantes venezolanos se ha observado que inclusive tienen estudios bastante complejos, tienen grados de maestría, etcétera, pero tienen que emigrar. ¿Por qué? Porque no hay forma. Es gente preparada que migra de manera irregular. ¿Y qué ha sucedido? Otro fenómeno de esta desesperación de las bajas oportunidades que se está enfrentando por consecuencia del sistema económico que vivimos, pues existen ahora los corredores de migrantes. ¿Qué son los corredores de migrantes? Son rutas que se han hecho básicamente en las que se recorren varios países a pie, grupos de migrantes para poder llegar a su país destino. O sea, recorren a pie miles de kilómetros. Y ahorita más adelante vamos a hablar de estas zonas, de estos corredores de migrantes, porque ustedes creen que el COVID se les aplicó a los migrantes. Claro que no, claro que no. O sea, la migración continuó y aún con esta pandemia que vivimos, inclusive la migración aumentó. Y fue terrorífico porque habían situaciones de refugios donde todos estaban hacinados en condiciones terribles. Ustedes saben, ustedes y yo sabemos lo que pasó con COVID y nadie habla de qué pasó con los migrantes y el COVID, ¿no? Entonces, aquí yo sé que esta estadística se ve de manera chiquitita, pequeñita,
pero se los ponía porque básicamente esta organización no solamente se encarga de hacer estadística y decir, sino también dice, vean, México necesitaría X cantidad de dinero, destinarlo para mejorar sus políticas en cuanto a la migración. Entonces, están hablando, por ejemplo, que solamente para poder medir la movilidad que se dio de la migración durante COVID-19, estamos hablando que se necesitan, ni siquiera son cantidades en millones de dólares, pero sí son en dólares, en miles de dólares. Entonces, si esto realmente se llevara a cabo, estamos hablando que la inversión sí es alta, pero en comparación a lo que el país invierte en otras estrategias que no son tan urgentes, con estas cosas realmente podríamos nosotros ponderar y hacer mejores planes estratégicos. Otra situación que quizás no estamos tan familiarizados, pero yo no sé, a mí me parece muy interesante esta tabla, porque vean, la del lado izquierdo habla sobre eh, los 20 destinos top de los migrantes, ¿no? Por supuesto, tenemos la preconcepción del sueño americano desde hace décadas y no ha dejado de ser el país de moda para, como país destino, ¿no? Entonces, Estados Unidos sigue encabezando esta lista y hasta último lugar está Pakistán. Vean, esos son los países que más migran las personas. Estados Unidos, Alemania, Arabia Saudita, Rusia, Inglaterra, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Canadá, Australia, Italia, España, etc. Pero si se dan cuenta, en el listado del lado derecho dice los países migrantes. Esto quiere decir que la principal población que migra en el mundo son los hindús, pero seguidos de ellos estamos nosotros, México. Entonces, los migrantes en realidad no son una problemática como tal. Los migrantes son la consecuencia directa, reflejada, palpable y visible de las pobres políticas de repartición de bienes, de oportunidades. Los migrantes no son la causa, los migrantes son el síntoma. Y no solamente hablo de un país, sino hablo de la faltante de muchas situaciones en conjunto, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar de esa manera, estamos viendo que entonces los 20 países con peor problemática en cuanto a gestión pública y económica son los que están a la derecha. Eso quiere decir que estamos a la par de India, México, China, Rusia, etcétera. Si lo ven desde esa perspectiva, sí estamos en un foco rojo. Remesas. ¿Qué son las remesas? Bueno, básicamente las remesas son el dinero que los migrantes en otros, por ejemplo, mi primo se fue a Estados Unidos y manda dinero a su familia. Ese dinero se le conoce como remesa. Entonces, top de países que reciben y mandan remesas. Bueno, el top de países que recibe remesas, en segundo lugar, después de China, está México. Eso quiere decir que una parte muy importante del ingreso económico de nuestro PIB es, por supuesto, las remesas. Me parece que hace 2 años era el 11%. El 11%. Y no le estamos dando de todo el gasto, de todo el gasto público. De todo el dinero que tiene nuestro país, el 11% es de las remesas. O sea, es dinero que no se hace aquí en México, es dinero que se hace fuera y que es de nuestros hermanos mexicanos inyectándoles dinero directo a sus familias aquí. Dinero que al final se van a gastar en la tiendita de la esquina, en el centro comercial, pero es dinero que va a circular en el país. Y se está haciendo fuera y se está haciendo de manera irregular. Por eso muchas veces se habla, es dinero que genera impuestos también. Entonces, este es un tema sumamente interesante. Aquí podemos ver del 2005 cómo ha fluctuado 2010, 2015 y 2018.
Ahora bien, yo no sé si ustedes sabían, pero hablando de remesas, yo sé que el tema de la migración venezolana ha estado muy en moda en los últimos 5 años por las situaciones que se han dado políticas, pero eh, es tan terrible la situación que están viviendo nuestros hermanos latinos que en un mes, aunque tengan familiares en otros países, ellos no tienen derecho a sacar, me parece, más de $5, inclusive el cajero automático. Aunque se les depositara $1,000, no tendrían derecho a sacar más de $5 en el cajero para un mes. Estamos hablando que ese es el sueldo también actualmente de la mayoría de la población ahí. ¿Y por qué? Porque hay un efecto de algo llamado superinflación variable. Es una situación bastante complicada, pero la realidad es que la migración es un tema bastante complejo, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué hacemos con $5 al día aquí? Sí, puedes comer, puedes tener acceso a varios servicios, pero la realidad es que 120 pesos ya no es mucho, ¿no? 120 pesos al mes. Top 10 de países que envían remesas. Estados Unidos, por supuesto. Vean, no ha variado, ¿eh? ¿Por qué? Porque la mayoría de los latinos van a Estados Unidos y envían ese dinero a sus familias. Aquí no tengo que abordar mucho. Este es el top 20 de países con el mayor número de personas desplazadas por conflictos y violencia para el final de 2018. Sí, estamos en el último lugar, pero estamos en el top 20. Hay cientos de países en el mundo y seguimos y estamos en el top 20 de algo terrible. Entonces, esto es lo que yo les comentaba sobre el top 10 de corredores de migración que incluyen a países de América del Norte. Bueno, ya tenemos aquí todo un bagaje internacional. Ahora bien, vendremos con la situación de la migración en México. Eh, Ustedes y yo lo sabemos, esto es bastante desafortunado, pero aquí me gustaría hablarles sobre las rutas migratorias en México. No solamente son por causas socioeconómicas, como les decía, también el factor ambiental implica bastantes estragos. Y esta estadística es bastante reciente, es del 2019, me parece, pero como lo dice en la parte de abajo, no cuentan necesariamente con la aprobación o la aceptación oficial de la Organización Internacional para las Migraciones, porque esta estadística está hecha a base de estimados. Y es que si ustedes se ponen a revisar un poco sobre la estadística o la mayoría de las que he presentado, siempre van a decir que están hechas o elaboradas de manera empírica porque se están tratando de ponderar o de contabilizar también lo que es la migración irregular. Las líneas rojas son las principales rutas migratorias. Si se dan cuenta, hay una ruta migratoria que atraviesa directamente nuestro estado. Hay estados de la República que ni siquiera se tocan por completo, ¿no? Que nada más bordean otros. Aquí, como pueden ver, Quintana Roo y solo un pedacito de Yucatán tiene una parte de ruta migratoria, pero Campeche básicamente cruza el estado, ¿no? Y no un pedacito, cruza una gran parte del estado. Estas rutas migratorias normalmente son hechas no solamente en sistemas de transporte, sino también a pie. Estamos hablando que día a día entran cientos de personas y no nos damos cuenta o no lo tenemos muy contemplado. ¿Por qué? Porque los que estamos en la capital o los que se encuentran en otros lugares no me dejarán mentir, Campeche es una ciudad costera, ¿no? Entonces la capital pues no ve realmente lo que se está viendo en otros municipios del estado. Entonces las rutas como tal migratorias existen, están ahí, son visuales, son palpables. Este flujo es bastante grande. No estoy hablando de que entren 10, 20, 30 personas, estamos hablando de que si al día intentan cruzar
aproximadamente unas 500, 600 personas a Estados Unidos, aquí vemos que la frontera sur tiene 3 grandes rutas migratorias. Entonces, estamos hablando que entran varios cientos de personas al día. ¿Por qué? Porque no todas las personas que entran por la frontera sur no van a llegar a la frontera norte para intentar hacer su sueño americano. Desafortunadamente van a ser víctimas de tortura, de otras situaciones de estafa, narcotráfico, etcétera, y muchos se van a quedar en el camino, ¿no? Si es que no mueren de hambre o etcétera. Entonces, 2 grandes organizaciones gubernamentales que se encargan de velar lo que son pues derechos y gestiones de migrantes, tenemos la Secretaría, bueno, el Instituto Nacional de Migración, y tenemos también a la COMAR, que es básicamente la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Primero les voy a hablar un poco sobre el Instituto Nacional de Migración. Básicamente, el Instituto Nacional de Migración se encarga de velar por los procedimientos administrativos migratorios. Esto quiere decir que ellos son la autoridad competente para verificar los documentos y la situación migratoria de los extranjeros, de manera regular o de manera irregular. Y dice también, así como para asegurar y presentar a los migrantes con estancia irregular por un plazo máximo de 90 días. Quédense con este dato, 90 días, 3 meses. También dice que los extranjeros con estancia irregular en el país, detenidos por el Instituto Nacional de Migración, deben ser alojados en una estación o estancia migratoria, no en una prisión. ¿Y qué sucede muchas veces? Y aquí es cuando podemos hablar de violaciones a derechos humanos, ¿no? Tratan a los migrantes como si fueran criminales. Los migrantes no son criminales. Los migrantes son personas que están buscando mejores condiciones de vida, mejores oportunidades de trabajo y que están buscando esto para poder vivir, ¿no? Para poder alimentar a sus familias, para poder alimentarse ellos, etcétera. Entonces, ellos no son criminales, son personas que se han visto en la necesidad de desplazarse. Y les voy a contar, en 2008 apenas fue que se despenalizó esto. O sea, antes de 2008, migrante, te vas a la cárcel. Después de 2008, bueno, ya te puedes ir a una estación o estancia migratoria. Desafortunadamente, si ustedes ven la mayoría de las instalaciones que existen para la trata de los migrantes que han sido detenidos, pues tampoco se encuentran en situaciones muy cómodas. El instituto también dice, el Instituto Nacional de Migración no podrá realizar visitas de verificación migratorias en los lugares donde se encuentren migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios de asistencia o protección a los migrantes. Y esto es lo que yo les comentaba hace un rato. No solamente hay organizaciones gubernamentales, sino también existen las ONG que se encargan de hacer albergues, por ejemplo, para los migrantes. También la Iglesia Católica u otro tipo de organizaciones religiosas tienen pues albergues gestionados por la sociedad civil, ¿no? Y si se dan cuenta, ¿cuál es el problema del migrante? El migrante no está consciente de los derechos de los que goza o de los mecanismos de protección a los que puede acudir. Y esto no es solamente por la faltante de información, sino porque no está al alcance de él. Estamos hablando de alguien que está tratando de cruzar el río Suchiate en Chiapas para llegar a México y luego llegar a Estados Unidos. Estamos hablando de alguien que probablemente le robaron todo su dinero y todas sus cosas antes de llegar a México o llegando a México y se encuentra varado en un país desconocido sin nadie a quien acudir. Entonces, ¿cómo le hacemos llegar a estas personas que se encuentran totalmente desprotegidas? Les hacemos llegar información y concientizarlos de los mecanismos de protección de los que ellos gozan. Y muchas veces, pues ellos piensan que al acercarse a alguna institución de gobierno es cárcel, porque desafortunadamente a veces los mismos
que se supone deben estar encargados de velar por su seguridad, son los que perpetran los peores actos contra los migrantes. Entonces, como pueden ver, en la parte de afuera de este albergue dice, no es de gobierno. No es de gobierno porque muchos migrantes tienen miedo de asistir a estos albergues. Vean, esta es otra foto. No, les digo, no estoy tratando de ser sensacionalista o algo por el estilo, sino que estoy tratando de que vean también, de que nos sensibilicemos con la temática y que no permanezcamos ajenos a algo que se vive día a día. Esta fotografía en particular es del momento en el año pasado, justo antes de pandemia, en enero, tuvimos la presencia de la caravana migrante, ¿no? Esta situación que se dio de manera internacional y que fue punto rojo para muchas organizaciones. Entonces, estas fotografías son de una parte de una de las estancias de la Secretaría, bueno, sí, del Instituto Nacional de Migración. Obviamente no se daban abasto. Vean las condiciones de hacinamiento, ¿no? Vean lo que traen encima, o sea, eso es lo que traen y ya está. No es que vayan a hacer su mudanza después, es que es lo que hay, o sea, han salido de sus países sin nada más. Entonces, pues bueno, les decía, los migrantes en situación irregular, alojados en una estancia o en una estación migratoria, tienen derechos, estos son algunos de ellos, a la no discriminación, a la información, que es lo que yo les decía, ¿no? Deben de saber sobre sus derechos, sobre sus garantías, sobre los requisitos que pueden gestionar para su admisión en el país, sus derechos y obligaciones como, como ciudadanos, así como las instancias a las que pueden presentar sus denuncias y quejas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos. La asistencia legal, a contar con un traductor, porque tenemos que considerar que hay personas que no hablan nuestro mismo idioma. América Latina es muy extensa y otros países, no solamente hay migrantes irregulares de América Latina, sino también hay migrantes irregulares de otros países, inclusive hasta de América del Norte. Muchas veces se ha dado la situación, de hecho es bastante común, de migrantes estadounidenses indocumentados que se han cruzado la frontera sin darse cuenta, inclusive. A la asistencia legal, a la protección y asistencia consular, también a la salud, alojamiento en condiciones dignas, a la preservación de la unidad familiar, a la comunicación. No son presos, tienen derecho a recibir visitas, a la recreación inclusive, porque tenemos que tomar en cuenta que hay niñas, niños y adolescentes también ahí, a solicitar asilo o a solicitar refugio, a la regularización o el retorno asistido y al derecho a visa por razones humanitarias. Y esto es algo que yo les quería comentar, ¿no? Hace rato les dije que se tenía la condición de los migrantes irregulares que estaban en el país por 90 días, pero tenemos también la situación de que para poder solicitar refugio en nuestro país, el migrante debe asistir en los primeros 30 días en que ingresó al país a una de las secretarías de la Comar, que es la que se encarga de hacer este trámite para refugiados. Y en dado caso de que no exista pues una secretaría de la Comar en el estado en el que se encuentra el migrante, antes se tenía que desplazar, ahora puede hacer el papeleo a través del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, esto lo desconocen los migrantes y lo desconocen inclusive servidores públicos. Dice, ¿cómo solicitar reconocimiento de la condición de refugiado en México? Es necesario cumplir con los siguientes requisitos. Ser extranjero, estar en territorio mexicano. Deben de estar ya todos los miembros de la familia que deseen solicitar refugio. La Comar no puede realizar acciones si las personas están en su país de origen. O sea, yo llegué pero dejé a mi hermano en otro país
y quiero solicitar mi condición de refugiado. Se me va a aplicar nada más a mí, no se va a aplicar a mi primo, a mi hermano, a mi sobrino que está en otro país, que se quedó ahí. No se puede, porque la Comar no va a ser, no va a importarnos a nadie ni extraditar a nadie, ¿no? Porque es para condición de refugiado. Ahora bien, se debe manifestar también por escrito su deseo de solicitar refugio y, pues, como les comentaba, debe ser en una de las oficinas de la Comar o puede ser a través del Instituto Nacional de Migración. Y recuerden que el Instituto Nacional de Migración no puede tomar medidas en contra de ningún extranjero que manifieste su deseo de solicitar refugio. Es decir, si ya está en trámite esta documentación, no, pues no puede ir, no puede estar preso, ¿no? A menos que cometa un delito o algo por el estilo, pero mientras tanto está en espera de. ¿Qué sucedió con COVID-19? Pues 2020 fue un año bastante desafortunado para esto, porque a partir del 27 de marzo del año 2020, las instalaciones de la Comar quedaron cerradas y el trámite de muchas personas que tienen 30 días para saber si van a ser refugiados o no, o que están a la expectativa, estamos hablando de cientos de personas que solicitan refugio, se quedaron varados. Entonces, díganme si no estamos atentando contra los derechos humanos, ¿no? Ciudades en las que hay una Secretaría de la Comar: Veracruz, Ciudad de México, Monterrey, Chiapas, Baja California. Tenemos 6 en el país. Bueno, sí, 6, 7. ¿Se dan cuenta? Somos un país enorme y nada más tenemos 7. Creo que no estamos realmente focalizándonos en una problemática bastante grande que tenemos. Estos costos, se me olvidaba decirles, estos trámites de refugio o de regularización tienen un costo. Vean, la recepción y estudio de la solicitud, en su caso, la regularización de la situación migratoria, tiene un costo de 1,410 pesos. Esto lo revisé el día de ayer todavía. Díganme ustedes en qué momento estas personas que están migrando, que están peleando y luchando por su vida, van a saber que al momento de llegar aquí tienen que pagar una cuota, un costo para esta situación. Cuando normalmente a la mayoría les han quitado todo su dinero e inclusive las autoridades competentes les han quitado todos sus papeles que los acreditan y los identifican y les han quitado todo, les han, muchas situaciones les han robado su documentación. Entonces, estas personas no saben que llegan a la Comar y piensan, perfecto, maravilloso, voy a poder pedir mi condición de refugiado, cumplo los requisitos, paga. No, pero es que no tengo el dinero, ¿qué te parece si te lo dejo de ver y entonces me pongo a trabajar? No, no puedes trabajar. No puedes trabajar porque tienes que subsistir porque estarías trabajando de manera ilegal. No le puedes prohibir a alguien que busque ganarse el pan de cada día y no tiene un peso en el bolsillo ni siquiera para regularizarse. Entonces se dan cuenta de que realmente las políticas públicas no están acorde a la verdadera problemática. Y luego viene otra situación de costos. En caso de autorización de condición de estancia, deberá realizar el pago por la expedición del documento. O sea, el primer pago es solamente para la recepción y el estudio de la solicitud. Los siguientes pagos son los siguientes. O sea, vean, los siguientes pagos son así, vean. Visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas. O sea, puedo estar aquí en el país viajando porque sí, son menos de 600 pesos. Ahora bien, si yo quiero una residencia temporal de hasta un año, estamos hablando de una cuota de 4,271 pesos. Si yo quiero ser residente temporal por 2 años, 6,400 pesos. Y la máxima tasa residente temporal de 4 años son 9,600 pesos. ¿Recuerdan que les dije que Venezuela vive una situación en la que no ganan más de $5 mensuales? Díganme ustedes de qué manera estas personas van a poder migrar de manera regular y entrar al país y quedarse como residentes si ni siquiera puede entrar ese dinero en el bolsillo. Y no es porque no quieran, es porque o no lo tienen, porque su país
no les permite ganar más dinero o porque se los han robado. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos dejar de ver a los migrantes como un problema, brindando mejores oportunidades a este sector? Brindando, haciendo y desarrollando mejores políticas públicas de gestión, tanto de trabajo como de oportunidades. Eh, Aquí les pongo otra, me encantan los datos duros, ya lo vieron. Perdón por aburrirlos con mi estadística, pero a veces es necesario para que nos podamos dar cuenta y visibilizar esto, ¿no? Solicitantes de la condición de refugiados en México. Hasta julio de 2020 teníamos de manera oficial que son 22.192. Principales nacionalidades, estamos hablando primeros 3 meses de pandemia, ¿no? Honduras, Haití, Cuba, Venezuela, El Salvador y Guatemala, de los cuales 8.700 y un poco más eran mujeres. Pero en realidad no sabemos, ya ha pasado casi un año más, cuántas personas más pidieron refugio. Esto es solamente refugio, pero faltan migrantes regulares y faltan migración irregular, que es la mayoría, y esa no la vamos a ver reflejada en ninguna estadística porque no la conocemos. Solicitantes al cierre de agosto 2020 dice que 24.271. Habla por delegación, tenemos Chiapas, Ciudad de México, Veracruz y Tabasco. Al comparativo 2020, 2019 y 2018, pues sí aumentó, al menos en 2019 hubo muchos más, pero yo creo que los datos que van a salir en unos 2, 3 meses van a ser mucho más altos. Les comentaba que los migrantes viven situaciones de terror, los aprenden de manera indiscriminada, ¿verdad? No, no son criminales, o sea, son personas que vienen en busca de mejores oportunidades. No hay por qué tratarlos como ciudadanos de segunda clase. Y nosotros nos quejamos de cómo tratan a nuestros connacionales en nuestro vecino de América del Norte, pero déjenme decirles que no somos diferentes a veces, nos estamos comportando desafortunadamente igual o peor que nuestro vecino del norte, porque con lo de la caravana migrante se pudo visibilizar esta situación de cómo muchas personas tuvieron reacciones xenofóbicas e inclusive autoridades al respecto. Entonces, por ello les voy a hablar un poquito de la discriminación. ¿Qué es la discriminación? Pues sabemos que es la disfunción social que vulnera la dignidad, los derechos y las libertades fundamentales del individuo, ¿no? Pero la discriminación también está en nuestras leyes y por eso tenemos la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que está desde junio del 2003. Y aquí dice que no solamente está para proteger a todos los mexicanos y las mexicanas de cualquier acto de discriminación, ¿no? Sino también es para prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona. Persona, todos somos personas. Entonces, para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos. Entonces, factores que contribuyen al desarrollo de la discriminación: los prejuicios, los estereotipos, la intolerancia y el estigma. Yo les decía que la migración no paró con COVID, al contrario, con esta emergencia sanitaria inclusive se agravó más la migración. Y no solamente eran los esfuerzos de América para detener el virus y su enfermedad se han visto pues afectadas por el contexto propio, ¿no? Sino que pues ya estábamos viviendo problemas de discriminación, de xenofobia, de pobreza. Entonces, COVID-19 solo vino a agravar esta situación, a visibilizar que los sistemas públicos de salud ya estaban saturados y que pues no habían una correcta gestión de todo esto, ¿no?
Entonces, seguimos siendo golpeados terriblemente por la pandemia global. Yo creo que van a pasar varios años para que podamos estabilizarnos, pero también tenemos que recordar que existen personas refugiadas y migrantes que están detenidos en los centros formales e informales, que siguen en condiciones insalubres y de hacinamiento y que es realmente preocupante, ¿no? Y sabemos que COVID-19 tiene pues consecuencias letales. ¿Qué sucedió, por ejemplo, justo antes de la pandemia, ¿no? Había entre uno de los eh, pues de los grupos que obligaron a regresar a México de migrantes, se dio la situación de que muchos quedaron campos llenos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces se vieron separados de sus padres y estaban ahí. Y esto fue objeto de críticas internacionales. Les voy a hablar un poco sobre los derechos humanos antes de que pasemos para cerrar ya con lo que son eh, las leyes y mecanismos de protección que tenemos en México. Básicamente, pues los derechos humanos desde el 10 de diciembre de 1948 tenemos esta firma de buena voluntad con Eleanor Roosevelt. Tenemos la característica de los derechos humanos que son cuatro, que son universales, son interdependientes, son indivisibles y son progresivos. Esto quiere decir que los derechos humanos son atributos, facultades y prerrogativas que tiene cada ser humano por el simple hecho de serlo. Son las mínimas básicas para su correcto desarrollo, desde que es concebido hasta la muerte. Y todo se desarrolla como centro, como su columna vertebral, con la dignidad. El problema aquí es, ¿qué es la dignidad o cómo puedo definirla? Desafortunadamente, si yo me voy a la RAE, me dice que es la cualidad de digno, me dice que es persona que posee una dignidad, pero eso no me está diciendo exactamente qué es la dignidad. Entonces, dice que es algo propio de persona o que lo merece simplemente por serlo, ¿no? Ya les decía, somos seres humanos, tenemos dignidad. Entonces, los derechos humanos son exigencias y me van a decir ustedes, pero no son solicitudes y no son peticiones. Ahora bien, ¿todas las exigencias son derechos humanos? No, no. Son derechos humanos, todos los derechos humanos son exigencias, sí, pero no son exigencias que sean subjetivas, caprichosas o arbitrarias. Esto quiere decir que son exigencias que compartimos todos. ¿Y por qué hay exigencias que compartimos todos? Eh, Porque derivan de la dignidad. Y si la dignidad es digno, quiere decir que es valioso y por lo tanto tiene valor. Entonces, todos los seres humanos somos iguales en dignidad, todos los seres humanos somos iguales en valor, todos los seres humanos somos igual de valiosos. Si se viola la dignidad, se violan los derechos humanos. Y aquí vean mis muñequitos de palitas y bolitos, pero básicamente hay una línea porque uno está en superior e inferior, pero no hay personas en diferentes estratos, sino más bien aquí no puede haber una división, todos somos iguales, porque si se da una condición de superior e inferior, estamos hablando de que ya hay discriminación. Ahora bien, lo que queríamos escuchar, al fin, principales derechos de los migrantes. Tienen derecho a nacionalidad, tienen derecho a una asistencia consular, tienen derecho a la libertad de tránsito, a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la no discriminación y a solicitar asilo. Esto es sumamente importante porque no lo saben la mayoría de los que llegan a este país y se quieren quedar en México. No solamente están en condición de transmigrantes. Antes, hace 5 años, hace unos 5 años, la mayoría, más del 80% de los migrantes que llegaban a México, nada más querían pasar, o sea, usar a México de país de paso y ya está. Ahora no. Ahora México es un país también atractivo y de hecho inclusive si ustedes buscan se habla del sueño mexicano, no del sueño americano, sino del sueño mexicano, o sea, ya la mayoría están estableciéndose aquí, muchísimos. En comparación con los que siguen tratando de hacer el sueño americano son pocos, pero es un gran número de personas con las cuales no estamos preparados para hacer o enfrentar esta situación. Tienen también derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, a la protección de la unidad familiar, a no ser incomunicados, a no ser criminalizado, a un traductor y les decía yo, a la dignidad humana. Pero sobre todo quiero hacer énfasis que tienen derecho a la salud, a la educación y al trabajo y que desafortunadamente muchos de ellos están
se les está viendo impedido poder acceder a estos derechos básicos e inclusive para sus hijos que tienen nacionalidad mexicana por el hecho de haber nacido aquí, pero por ser padres extranjeros no los dejan a veces tener becas e inclusive ni siquiera los dejan registrarlos ni tener un acta de nacimiento cuando se supone que esto es un derecho básico y se les niega. Y hay tantas situaciones en las que las personas llegan a levantar el acta de nacimiento de sus hijos y las autoridades les quitan sus, pues toda la documentación que los acredite y no pueden hacer este papeleo tan simple inclusive para sus hijos. Mecanismos de protección, derechos de los migrantes. Tenemos los instrumentos internacionales que son todos los pactos y tratados que México firma y ratifica. Aquí les comento, a México le encanta ser protagonista, les encanta estar en toda la firma de pactos internacionales, pero el problema es luego quién los hace valer, ¿no? Tenemos convenio para los trabajadores migrantes, migraciones en condiciones abusivas y promoción de la igualdad, protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes, convención sobre el estatuto de refugiados, protocolo sobre el estatuto de refugiados, etcétera, ¿no? Pero les voy a hablar sobre un pacto mundial para la migración. En 2018 se firma este pacto mundial, también como propuesta de la ONU. Les comento, 152 países votaron a favor, 5 en contra y 12 se abstuvieron. Adivinen quién fue de los países que votó en contra para este Pacto Mundial de Migración. Estados Unidos, ¿verdad? México votó a favor. Pero de esta manera podemos ver de una manera muy clara y muy sencilla cómo se están abordando las políticas para hacerse cargo de esta situación. También contamos con mecanismos, leyes federales y leyes pues estatales. Leyes federales, tenemos la Ley Federal de Migración, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, tenemos el reglamento de la Ley de Migración y el reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. Pero dentro de las leyes del Estado que hablan sobre migrantes o que los llegan a mencionar, que tampoco piensen que hay así como que una cantidad de artículos específicos. No, 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 o sea, a veces los mencionan. Tenemos la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, la Constitución Política del Estado de Campeche. Ah, por cierto, sí, la Constitución Federal también. O sea, esto no está aquí, pero se da por sobresentado que también es parte de, ¿no? La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, Ley para prevenir, combatir y sancionar toda forma de discriminación en el Estado de Campeche, etcétera. Hasta la Ley de Asistencia Social para el Estado de Campeche habla sobre los migrantes. En esta diapositiva me quiero centrar sobre estados que tienen una ley estatal especializada dirigida para los migrantes. Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Michoacán, Hidalgo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala. ¿Recuerdan que Campeche es un estado que tiene frontera con 2 países? No tenemos una ley especializada para migrantes, ¿no? Nada más se los dejo como dato. Si ustedes entran a la página de la Comar directamente, van a encontrar que los refugios y las estancias también son lugares de juego para los niños. Ustedes díganme en situaciones con estas condiciones, ¿quiénes van a querer estar jugando? Si están preocupados por cubrir otra clase de necesidades. Y aquí estamos violando derechos humanos. No todo es malo dentro de este gran contexto. También tenemos avances recientes en la protección para los niños migrantes. De hecho, en 2014, México incluye dentro de las medidas de protección para este grupo vulnerable el nombramiento de 300 funcionarios dedicados específicamente a la protección del niño. En 2017, estos funcionarios prestaron asistencia a más de 130,000 menores. El 50% de ellos solos, no acompañados. Se ha elaborado un modelo de cuidado alternativo no privado de la libertad y un proyecto piloto de atención en familias de acogida para los niños víctimas de la violencia y se está formulando un plan de acción nacional para ampliar las alternativas a la detención. México colabora con Save the Children y otras organizaciones no gubernamentales. Bueno, les digo, no todo es malo, hay cosas, hay luz, hay esperanza.
pero pues tenemos que recordar que las fronteras son lugares peligrosos para, para todos y pues que hay especial problema en los niños que no son acompañados. Ahora bien, hablando de la caravana migrante 2020, esto fue en enero. Es impresionante, ¿no? Es impresionante que nos tocara ver esta cantidad masiva de movilidad. Y fueron días. Desafortunadamente, durante esta caravana migrante sucedieron eh, atrocidades, de hecho del 20 al 24 de enero, pero la situación que me voy a permitir contarles el día de hoy, ya para cerrar, es sobre una recomendación que es la número 50 del año 2020, y en este caso es sobre las violaciones a los derechos humanos y a la integridad personal, al trato digno y sobre todo al principio de interés superior de la niñez. Se dio entre el 20 y el 23 de enero y de verdad me voy a permitirme contarles los hechos, ¿no? Básicamente, esto se dio en los municipios de Suchiate y la frontera de Hidalgo, en Chiapas, respectivamente con la colaboración de los elementos de la Guardia Nacional y el personal del Instituto Nacional de Migración. Ellos efectuaron operativos para contener el ingreso masivo de las personas en el contexto de la migración internacional a México a través de este río. Durante de los días del 20 al 24 de enero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibe las quejas de aproximadamente 18 personas que indistintamente refirieron que al cruzar el río y encontrarse caminando en compañía de sus hijos por la carretera federal a Tapachula, elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración les arrojaron piedras y los golpearon con toletes y escudos a efecto de impedir su ingreso o avance por territorio mexicano, para finalmente ser detenidos y trasladados a una estación migratoria por funcionarios de ambas instituciones. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que eh, habían menores de edad y que estaban estaban privando de su libertad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el derecho a la seguridad jurídica. De hecho, está en el artículo 14 y 16 de la Constitución Federal. Pero básicamente las personas dicen que no solamente fueron golpeadas y tratadas de esta manera tan inhumana, ¿no? Sino que habían menores, les comento. Entonces, en realidad se hizo aquí la violación al principio del interés superior de la niñez. Y hizo uso de la fuerza de manera desproporcionada contra este sector, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que enfocarnos en mejorar, en orientar, en capacitar mejor a nuestras autoridades para poder hacer la observancia necesaria para que cuando se presenten esta clase de situaciones no violemos los derechos humanos de las personas. Eh, y pues bueno, con esto me gustaría cerrar que a raíz de esta recomendación, que de hecho la pueden encontrar, la pueden buscar así tal cual, recomendación 50-2020, y ahí pueden leer todos los hechos que se presentaron durante estos días, desafortunados hechos. Pero estas fotos son reales, no son de esos días, pero básicamente creo que podemos tomarnos un momento de reflexión para poder ahondar en la verdadera problemática, ¿no? De hecho, no solamente los golpearon, no solamente les tiraron piedras, sino también hicieron el uso de la fuerza, tiraron gases, etcétera. Entonces, ahí se viola una cantidad grande de derechos humanos que eh, la Guardia Nacional dijo que pues estas personas no habían hecho caso
o se habían negado a atender las órdenes previas emitidas por la autoridad, pero aún así esto no es justificación para emplear las sustancias irritantes o las formas en las que se trató de contener a este grupo, ¿no? Haciendo uso de la fuerza. Entonces, desafortunadamente, pues se llevan a cabo se dan estas situaciones. Y pues a raíz de esto se ejerce este boletín, el número 208-2021, que establece un acuerdo un convenio de colaboración en materia de derechos humanos a favor de personas migrantes entre el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Esta es una de las consecuencias. Y me voy a permitir leerles, la CNDH detalló que el convenio establece las bases y mecanismos para que se desarrollen actividades de capacitación en materia de derechos humanos para el personal del Instituto Nacional de Migración, como estrategia para fomentar una cultura en la materia y prevenir acciones que resulten violatorias hacia las personas migrantes. Quiero hacer especial énfasis para terminar en que realmente no debemos quedarnos solamente con esta situación, ¿no? Sino cómo podemos realmente hacerle llegar a los migrantes, tanto de paso como los que planean quedarse dentro del país o solicitar refugio, cómo hacerles llegar cuáles son los mecanismos de protección a derechos humanos, los mecanismos de protección al migrante y cuáles son los derechos y obligaciones con los que realmente cuenta, hacerle llegar al migrante real, al migrante que está pasando, ¿no? Esta es la problemática a la que nos enfrentamos. ¿Cómo le hago llegar esta información a la persona que está atravesando la frontera de esta manera? No, pues me van a decir que lo consulten. Está toda la información en la página de internet. ¿Cómo tienen? Para empezar, ellos ni siquiera, muchos no saben de la existencia de estos derechos. Entonces, pues bueno, por mi parte, esto sería todo. Si alguien tiene preguntas, dudas, podemos abrir este espacio. Ya les hablé como hora y media, pero me gustaría también escuchar si alguien tiene alguna retroalimentación. Y también, pues como parte de la evaluación que nosotros tenemos dentro de la comisión, los invito a contestar esta pequeña evaluación de satisfacción, que mis compañeros han sido tan amables de dejarles el link en la casilla del chat. Y pues aquí ando con ustedes. Dudas, preguntas, voy a leer la caja de comentarios. Dice, oportunidades de estudios e intercambio de culturas también y refugiados políticos puede ser. Ok. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? ¿Nada más? Pues bueno, si nadie tiene un comentario, entonces procederemos a cerrar. Bueno, le agradecemos a la doctorante Selma Viridiana Poder González por su excelente conferencia, de verdad, un tema de sumo interés y que efectivamente son de los grupos que están en condiciones de vulnerabilidad, que se les ha prestado poca atención, ¿no? Y que son un grupo que, si bien es cierto, están en riesgo, también son un grupo en el cual se les tiene que ir garantizando sus derechos a través tanto de las instituciones que ya nos mencionaba la doctora Selma, sino también nosotros como parte del grupo, la ciudadanía, el respeto, la tolerancia y sobre todo esta solidaridad, ¿no? Porque igual creo que mucho de lo que tiene que ver esto tendría que ver con los valores que tenemos como personas y como sociedad. Sin más preámbulo, vamos a entregarle a la doctora Selma su constancia. Estoy viendo que nuestro compañero Gregorio tiene alguna duda, pregunta. Antes, dígame. Sí, gracias, doctora. Bueno, pues te felicito por esta brillante exposición. Aunque le sugiero al grupo que si es posible que hagas un complemento de esta información respecto a lo que actualmente está haciendo el gobierno federal en su
convenio, en sus tratos con el secretario de Relaciones Exteriores y con Estados Unidos específicamente, respecto al trato de inmigrantes. Ayer precisamente veíamos a un niño que estaba en la frontera de México y con su papá en el otro extremo del río Grande, en San Isidro, y bueno, no era el Río Grande, en San Isidro, California, creo. Entonces, aquí el papá le llevó unas mañanitas al niño y eso fue impresionante, aparte de emotivo, impresionante porque eso nos muestra cómo está la situación de la migración en México, sobre todo con los migrantes mexicanos y ya no se diga con los centroamericanos. Entonces, también leí hace unos días que el gobierno de México está proponiendo que algunos de los migrantes que están ahora como residentes en Estados Unidos, que puedan ser residentes, que puedan ser habilitados no como ciudadanos, sino como residentes temporales, lo cual sería excelente, porque de esa manera ellos van a tener la tranquilidad del trabajo, de la estancia, y no van a estar en riesgo de que puedan ser deportados perdiendo todo lo que han trabajado allá en ese país. En realidad, pues, Estados Unidos tiene derecho a cuidar su país y a cuidar los espacios laborales para su gente, para su pueblo. Sin embargo, la realidad es otra. Entonces, sí, esa es mi propuesta. Una vez más, te felicito por esta excelente exposición. A pesar del tiempo, se quedó corta. Es mi opinión humilde y muchas gracias a todos. Es cuanto. Muchas gracias, compañero Gregorio. Le comento, de hecho, esto que usted menciona realmente es desgarrador. Desde hace 7, 8 años, bueno, Tijuana, por ejemplo, haciendo alusión al ejemplo que nos dio del niño y las mañanitas, Tijuana lleva siendo hace 8 años que está creciendo, me parece, entre 2 y 4 hectáreas mensuales por maquilas y de otra clase de empresas. ¿A qué voy con esto? Que de todos los mexicanos que se han visto obligados que los han regresado a México, que llevan quizás toda su vida en Estados Unidos, que han sido separados de sus familias, como usted comentaba, o sea, todos los días, de hecho le llaman el hueco, están viviendo de forma hacinados 10, 15 personas en una parte de la frontera, en una especie como de barranca. Entonces, ¿qué está haciendo algunas autoridades? Desafortunadamente, queman esas zonas donde se refugian estas personas que han quedado como que a la mitad, tenían que su residencia en Estados Unidos, sus propiedades o sus familias se han quedado ahí, pero llevan 30, 40 años fuera de México, entonces tampoco tienen sus papeles en regla aquí. Entonces están a la mitad de dos países donde todo su patrimonio se ha forjado en Estados Unidos, pero aunque nacieron aquí, no tienen absolutamente un lugar donde regresar. Entonces, esta situación desgarradora que está haciendo tanto el gobierno federal de México como el de Estados Unidos es donde yo remarco que no hay una correcta atención en la forma en la que se están separando y desvinculando las familias, ¿no? Que si bien existen los mecanismos y los protocolos, pero si usted lee, todos dicen migración regular. El problema es cuando es la migración irregular y ahí es donde se hace pues ya una situación más complicada. Y muchísimas gracias por la sugerencia de que hagamos un espacio para más información sobre migración. Muchas gracias, definitivamente seguimos con este tema, ¿no? Y gracias, Gregorio, ya vamos a tener el compromiso con la doctora Selma que nos haga la segunda parte o que incluso ya nos prepare un taller sobre este tema porque también es muy interesante. A nombre de nuestro presidente, el licenciado Juan Antonio René Dorantes, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y del maestro Víctor Manuel Castillo González, director general del Instituto de Estudios en Derechos Humanos,
le hago entrega de forma digital su reconocimiento a la doctora Selma Viridiana Fauder González por su valiosa impartición de la Conferencia de Derechos Humanos de las Personas Migrantes en el marco del 15º aniversario del Instituto de Estudios en Derechos Humanos. Duración de 1 hora 30 minutos, realizado el día 21 de abril del año en curso en esta ciudad. Muchísimas gracias a todas y a todos. Todavía nos siguen quedando conferencias para el aniversario de nuestro instituto. Nos queda la conferencia sobre indígenas, derechos de las personas indígenas, que sería la próxima semana. Si están interesados, ahí les vamos a estar compartiendo las invitaciones. Muchísimas gracias a todas y a todos. Que tengan un excelente día.